Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un programa más de Arte Hecho en México. Este programa que, como sabes, transmitimos todos los lunes aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Todos los lunes tenemos pláticas con artistas de diferentes disciplinas de aquí de Baja California, de nuestro hermoso país, México. Así que pues suscríbete y te invito a que te quedes hasta el final. Vamos a tener hoy una plática muy interesante con Minerva Tapia. Ahorita la vas a conocer, ella pues es bailarina, coreógrafa, investigadora en danza, así que pues bueno, quédate aquí para que la conozcas mucho mejor. Así que bueno, pues te damos la bienvenida, Minerva, muchas gracias por estar aquí en el programa, pues como siempre es un gusto saludarte, conocerte y que vengas a platicarnos un poquito más de ti para que pues el público te conozca y sepa todos los proyectos en los que estás involucrada, Minerva. Muchas gracias por andar por acá. Muchas gracias por la invitación, Noemi. Pues mira, como siempre, ¿no? ¿Qué tal si, pues te conocemos ahora sí que desde el inicio, Minerva, para que el público pues sepa quién eres, sepa qué haces, pero bueno, sobre todo, pues tú que estás involucrada en el mundo de la danza, ¿cómo es que surgió este chispazo en ti, ¿no? Desde el inicio de decir, me voy a dedicar a la danza, ¿no? O ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti esta historia? Bueno, la danza llegó a mí desde muy pequeña porque mi madre fue maestra de danza. Entonces, desde muy pequeña inicié tomando clases o viendo clases de danza, ¿no? Cómo se enseñaba a las bailarinas. Entonces empecé muy chica. A medida que fui creciendo, pues ya fui teniendo como idea y gusto por qué danzas me gustaban más. Y ya más tarde, pues ya decidí quedarme en la danza, ¿no? De hacer de el mundo de la danza mi mundo y participar en él de diversas formas. ¿Te tocaba acompañar a tu mamá a las clases? ¿Así fue como fue? ¿Cómo que iniciaste? Y yo creo que hasta más cercano que eso, porque en la colonia Cacho, que bueno, es la colonia Madero, creo que se llama propiamente, ¿no? Eh, en Fresnillo 281, nunca se me olvida, ahí la casa era escuela y casa. Ah. Entonces, más que ir a una escuela de danza, la escuela de danza estaba en mi casa, o más que ir a mi casa, eran las dos cosas Mm. juntas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que me familiaricé mucho con la docencia, con lo que es ir a funciones, con lo que es aprenderse una coreografía, lo que es el público, lo que son los nervios, lo que es dedicarte en todas las horas de tu vida que puedas a la danza. Entonces, creo que eso me marcó muchísimo a sentirme muy, muy a gusto, muy en casa, a pesar de que crecía y estaba fuera de la ciudad. eh, Había danza, había casa, había hogar. Entonces, no, siempre lo he sentido algo muy orgánico. Ujú. Los nervios sí, como ejecutante, me acuerdo que era una bailarina nerviosa. Al salir al escenario siempre sentía nervios, pero como docente, siempre he estado muy emocionada por ver cambios en los bailarines. Como coreógrafa ha sido mi pasión, creo que es dentro de las cosas de danza: promoción, dirección, coreografía, docencia, ejecución, investigación. Creo que la coreografía es la que siento más cercana en el aspecto creativo, porque en el docente también se es creativo, pero pues hay un mundo que seguir y sí, a ponerlo a tu manera, tu forma de dar clases, tu forma de transmitir esa información, pero esa información existe, hay autores, hay bailarines, hay coreógrafos que uno va pasando de generación en generación. Claro. Digamos que entonces encontraste todas estas otras actividades, obviamente, ya después de que
de que estuviste un rato en la danza, Minerva. Bueno, ¿iniciaste en la danza clásica propiamente? ¿Ballet podría decirse? O en otra? No, al mismo tiempo inicié en el folclore, Mm, en la danza española y en el ballet, los tres por igual. mm, Después, muchos años después, vino el tap y y la danza moderna que mi mamá en sus inicios daba. Y después vino la danza contemporánea, ya de adulto, ya creativa como coreógrafa, ¿no? mm, Entonces, pues sí, son varios aspectos de la danza que en el cual he estado muy cercana y no hago mucha diferencia en decir, aunque cada uno tiene su forma, sus costumbres, qué se estila, qué no se estila, qué cambia. Yo soy muy híbrida en el aprendizaje de la danza. Es a través de ella que conozco o entiendo muchas cosas del mundo, ¿no? ujú. Y me encanta tanto una danza de salón como salsa, como la danza Bharatanatyam, como el ballet y como la danza contemporánea. Me gustan todas. Wow, no, pues tienes así como que un camino muy, muy amplio, ¿no? En muchas de ellas y bueno, es curioso, ¿no? Como ahorita mencionas que te gustan todas, ¿no? Porque bueno, a lo mejor siempre puede haber como más inclinación entre una y otra, pero esta cuestión como de disfrutarlas todas también yo creo que, no sé si consideras, Minerva, que como coreógrafa te enriquece también muchísimo más, ¿no? A la hora de crear precisamente tus coreografías, ¿no? Sí, porque aunque bien me dedico actualmente a la danza contemporánea y en la docencia estoy tanto en el ballet como en la danza contemporánea, pero como creadora estoy en la danza contemporánea, no dejas lo aprendido porque es, por ejemplo, si monto una coreografía en esta semana, seguramente voy a usar un paso del folclore mexicano. Mm, Entonces les estoy pidiendo prestado, siempre estoy en contacto y sobre todo en la docencia doy coreografía. Entonces siempre estamos viendo cómo se relacionan entre ellas, cómo tienen su historia y cómo han ido cambiando y quién procede de cuál. Y por eso siempre no puedes decir esto es más importante que lo otro, a pesar claro. de que me dedique a la danza contemporánea. Claro, pero yo creo que eso enriquece mucho, ¿no? Minerva. Bueno, bueno, tú que sabes, obviamente, y estás empapadísima de, pues, de los coreógrafos o coreógrafas, ¿no? De la actualidad y que están trabajando en, pues, coreografías para danza, ¿no? Contemporánea. ¿Cómo ves tú esta cuestión del aporte que tú haces con respecto también al folclore mexicano, ¿no? E involucrarlo precisamente en la danza contemporánea. ¿Cómo ves esta pues no sé, está la mejor diferencia, ¿no? Con otros países, obviamente, ¿no? Que no tienen este bagaje que tienes tú con respecto pues a este contacto con México y bueno, toda todo tu recorrido, digamos, artístico. Eh, si algo podemos decir que pudiera caracterizar el trabajo que yo hago, es la relación entre lo práctico y lo teórico, sería uno. Lo otro sería que dentro del movimiento sí utilizo pasos de folclore. Siempre vas a ver por ahí un reguilete, un movimiento que tenga que ver con alguna danza contemporánea, folclórica de México en específico. La otra característica es la colaboración entre otras áreas del arte, que no solamente aquellas tradicionales como la música, sino precisamente las artes plásticas, la literatura, el box, cosas que no esperarías, por ejemplo, el box dentro de un proceso coreográfico. Em, pero creo que la que más podría reconocer es que a través de mis coreografías estudio, analizo qué es vivir en frontera. Y
coreografías plantean la interpretación de cómo es encarnar la frontera en tu cuerpo. Ujú, ujú. Entonces, creo que eso hay menos en producción. De hecho, creo que Tijuana, San Diego es un área donde son pioneros en eso, porque he hecho investigación. Ahorita sí ya hay mucho. eh, en- Ha habido en la danza contemporánea gente dentro de la India, de la danza Bharatanatyam, que hacen análisis de lo que es esta danzas que migran, ¿no? Ujú, ujú, Que se reproducen o se hacen, tienen un nuevo significado hechas en Londres, por ejemplo, ¿no? Que hechas en su mismo país y como, sí, en los estudios críticos de danza tienen esta visión de estar viendo la danza y la historia de la danza con otros ojos, ujú, eh, muy relacionado lo práctico con lo teórico, no ujú. separadas. Claro. Digamos entonces tu eje de investigación, digamos por resumirlo así, ya sé que es mucho más amplio, pero digamos como mucho de tu interés es precisamente la frontera, ¿no? Y vivir este espacio en el que estás, ¿no? Esta interrelación con San Diego, Tijuana, ¿no? Porque bueno, también para que no sé si nos quieras platicar un poquito para que el público conozca a Minerva, que pues bueno, tienes estudios, y también das clases pues allá en San Diego, das acá, ¿no? Como que tienes mucha esta relación San Diego-Tijuana, ¿no? Este intercambio cultural. Sí, bueno, después de estudiar danza desde pequeña, ya formalicé los estudios con un técnico en danza de la Escuela de Danza Gloria Campobello. Después la licenciatura que le hice en esta misma escuela. Después hice una maestría en coreografía en la Universidad de California, Irvine, y después hice un doctorado en la Universidad de California, Riverside. Esas son la parte académica, pero también hay una parte que ha enriquecido mucho mi trabajo o que me ha dado herramientas para poder hacer cosas, es la experiencia que he obtenido, por ejemplo, en Cuba viví 7 años Mm, y estando en Cuba no solamente pues estás tomando la clase de ballet, es viviendo el país, es viviendo cómo la danza se reconoce ante sus ciudadanos, la danza qué importancia tiene. También estuve asistiendo a clases del folclore cubano, muy poco por la demanda de tiempo que es estudiar y bailar mm, en Cuba. En específico, yo fui un caso raro porque yo llegué ahí por un curso de verano que duraba, no sé, un mes, creo, con la hija de Alicia Alonso, Laura Alonso, y así fue como empecé mi estadía ahí. Y cuando ella me preguntó que qué era mi interés más allá de bailar, yo le dije, de hecho, yo fui la que saqué el tema porque yo le dije, yo quiero ser coreógrafa. Yo ok. quiero bailar mucho, pero yo siempre quise ser coreógrafa, ¿no? Y antes, en mi generación, se veía muy diferente la coreografía. Antes tenías que tener estudios, no voy a decir que ahora no los tengas que tener, pero era mucho más, si tú no tenías estudios, la gente que estaba más grande que yo Mm. decían, self-nominated choreographer, decían, ellos mismos se postulan que son coreógrafos, ¿no? Versus la generación actual, que el ser coreógrafo es mucho más democrático, es mucho más abierto, el término coreografía significa muchas cosas. Antes la gente decía coreografía, ¿qué es eso? Ahora tú puedes usarlo en una película, en un poema, y la gente te va a entender. Los pájaros hacen una coreografía y la gente más o menos se puede imaginar que están haciendo diseños, formas, Mm, ¿sabes? ujú, sí, sí, Eh, sí.
el concepto y la aceptación. Entonces yo le decía, yo quiero ser coreógrafa. Y dice, bueno, entonces lo que vas a hacer es que en todos los ensayos, montajes de coreógrafos, ahí vas a estar sentada, siempre callada, dice, escuchando, Aprendiendo. es, pero eso fue un permiso que yo no sentí que tenía porque yo terminaba mis ensayos, mi clase y me iba. Me dice, no, pues ahora te puedes quedar. Y así vi montajes de Antonio Gades, que es bailarín español, en que en paz descanse, que fue a montar bodas creo que se llaman bodas de sangre, al Ballet Nacional de Cuba, que es donde yo tomaba la clase. Porque cuando se acabó el curso de verano, tomé clases en lo que se llama Prodanza, perdón, pero en aquel tiempo su directora, Laura, viajaba mucho, sigue viajando, pero ahora ya hay muchos maestros, tienen esa estructura de que ella pueda irse. Entonces me dijo, te vas a quedar en Ballet Nacional de Cuba a tomar clases. Entonces, ahí tomé muchísimas clases, vi muchos montajes coreográficos, vi como un ballet que se presentaba toda la semana, cómo el público reaccionaba diferente o igual, o sea, tenían un lenguaje de cómo decir me gusta, no me gusta, inclusive la exigencia del público cubano cuando Giselle, por decir, hace una parte de ese ballet que se llama La Iniciación, entonces todo el mundo le está esperando porque es una parte muy difícil y muy poética también. Entonces, cuando había estos festivales que se hacen cada 2 años del Ballet Internacional, el Festival Internacional de Ballet, pues venían gente de fuera a hacer Giselle con el cuerpo de baile cubano, que tuve la oportunidad de ser cuerpo de baile de las filas del Ballet Nacional de Cuba. Y, y cuando llegaba la iniciación y una extranjera no hacía la iniciación, el público decía, oh, decía, qué exigente público, cómo sabe de danza, cómo sabe de ballet en específico. Eh, entonces, todas estas historias de estudiar en Turquía, estudiar en Nueva York, pues definitivamente marcaron muchísimo mi profesionalización de lo que ya tenía, pero debo de decir que fui pues también entrenada en Tijuana muchísimos años antes de llegar a Cuba. No hubiera sido posible que yo llegara a Ballet Nacional de Cuba sin saber nada, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, bueno, más o menos esas son una de las historias que forman a mi trabajo y, y como te comento y les comento a quien vaya a escuchar y ver esta entrevista, que el gusto por la danza mío es muy ecléctico y para mí todo es importante dentro de la expresión artística eh, del movimiento y de la danza. Claro. Sí, y bueno, qué interesante, ¿no, Minerva? Esta cuestión de tener la posibilidad de ver la danza en tantos países, ¿no? Ver cómo es diferente la experiencia, tanto del bailarín, el coreógrafo y bueno, el público, ¿no? Ahorita que mencionaste todo esto de que tuviste esta oportunidad también de analizar del otro lado, ¿no? Como público, también supongo que todo esto te dio un montón de información de cómo a lo mejor impactar con tu coreografía, ¿no? Cómo subir y bajar, no sé, el ánimo del público, la expectativa, bueno, no sé, ¿no? Todas estas cuestiones que finalmente, este, pues es algo visual y con lo que el público va a interactuar, ¿no? Y esto supongo que también hace que esta cuestión de la coreografía se vea mucho más completa, ¿no? Porque sabes más o menos cómo guiar, ¿no? Al público, ¿no? Además de, pues, de, ¿cómo decirlo? De obviamente tener en cuenta el concepto, ¿no? De lo que quieres decir en la danza, pero también cómo decirlo, ¿no? Yo creo que muchas veces también porque a lo mejor hay muchas ocasiones en las que vemos algo muy bello y a lo mejor tú te conectas porque pues vas y como que vas con esa intención de mente abierta, pero hay público de todo tipo, ¿no? Y cómo enganchas, ¿no? También a ese público que pues a lo mejor no va tan expectante, ¿no? Como que va a la fuerza, no sé, qué sé yo, ¿no? Sí, 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 exacto, ¿no? Ahora que hablamos del público, bueno, está el público
en el área binacional, ¿no? Un público que no habla mejor español y va a una función a Cuerpos en Tránsito, ¿no? En Tijuana, o viceversa, gente de Tijuana que venga acompañado a un nieto, a un hijo, a una función de danza, no necesita saber inglés, ¿no? Pero se va formando este público, no podemos decir que hay un público binacional, propiamente, ¿no? Identificado Ujú. pero sí podemos hablar de un público con ciertas características. Eh, ¿Cuál es el público de danza contemporánea que está en Tijuana? Es muy joven versus el grupo que conforma el público de danza contemporánea en San Diego. La mayoría es seniors, que Mm, personas adultas, sin embargo es danza contemporánea, ¿no? Eh, el, otra faceta que es que me apasiona mucho y que vino mucho tiempo después, aunque yo ya hacía cosas que tenían que ver, eh, por ejemplo, a la investigación. Yo antes de entrar a la academia, eh, pues yo hacía mucha investigación para mis coreografías, ¿no? Entonces, cuando llegué en específico al doctorado, pues eso me pareció muy familiar, ¿no? El hacer investigación. Eh, por ejemplo, yo como ejemplo te puedo dar, bueno, vamos a hablar de un ejemplo del 2004, hice una coreografía que se llama La maquinita de Juana y que habla sobre el trabajo de en la maquiladora, de las mm, mujeres, sobre el trabajo repetitivo del cuerpo. ok. eh, y analizar cómo es que se afecta el cuerpo con ese trabajo repetitivo, ¿no? Entonces, un año después, aquí, déjame acordarme, porque es en el 2003. La maquinita de Juana es en el 2003 y en el 2004 hago una coreografía que se llama La familia Juárez, que trata de los feminicidios en Ciudad Juárez, Ujú. pero también hay un video creativo que tiene que ver con las maquiladoras en Ciudad Juárez. Entonces hago como esta conexión, ¿no? Ujú. Entre el espacio de trabajo y los feminicidios y la cuestión social y los feminicidios. Entonces, 10 años después, vuelvo a hacer la familia Juárez, pero con cambios, porque cuando la hice en el 2004, los feminicidios se encontraban pues conocidos o la gente sabía, identificaba que había ese problema ya, pero Ujú. ahora lo hago en Tijuana y desgraciadamente ya no es Ciudad Juárez, sino México completo podría decirse que tiene este problema, ¿no? Ujú. Pero si te dijeras las fechas, son 2003, 2004, ¿no? Entonces, todavía yo no había ido a ninguna de las dos, ni maestría ni doctorado. Ok. Y había estado en la maquiladora, aparte porque la maquiladora estaba en la esquina de mi casa, fue así, todo te llega por algo, o Claro. sea, no llega, voy a hacer esto, ¿no? Es Ujú. porque todos los días que pasaba ahí, a veces decía que no me toque la hora del lunch, porque esa maquiladora está por la mesa donde está la iglesia, ay, ¿cómo se llama la iglesia? No me acuerdo cómo se llama la iglesia, pero una iglesia que está por donde estaba el mercado Limón. Ya no se Mm, llama Limón, ok. no sé cómo se llama. Entonces, yo salía y a veces me tocaba cuando iban cruzando la calle y era así como esperarse cuando pasa un tren, ¿no? Y así fue como las veía con sus batas azules. Y tiempo después, esas batas pues me inspiraron a hacer unas batas para danza, para tener movilidad y ponerles letras, que siempre el texto en el vestuario es algo que me ha motivado, eh, poner hecho en México y cosas así. Mm. Llego después a lo que es el estudio académico
Y entonces empiezo a leer libros sobre estos temas, ¿no? Entonces, por eso volví a ser la familia Juárez, 10 Mm, años después, para meter estas nuevas formas de verlo con otros ojos, documentados de otra manera, a lo mejor no con, sino con el amplio conocimiento que gente tenga sobre el tema, ¿no? claro. Entonces, y así me he ido haciendo una forma de trabajo en investigación hasta llegar, por ejemplo, coreografías como Danza y Box, una historia de bailarines y pugilistas, que tardé 3 meses en hacerlo, ya aplicando más confiadamente, nunca tan confiada porque el que se confía, como dicen un dicho, el que se confía no sé qué, se lo lleva la corriente. Entonces, eso, eso no, pero sí decir, ok, ¿qué de lo práctico voy a meter? Pues obviamente que lo práctico es la esencia de la coreografía, pero Ujú. también de la investigación. Pero en este caso fue más etnográfico, puede decir, porque fui con un primo, Raúl Robles, que es entrenador, tiene 2 tipos de entrenadores, pero él es un tipo de entrenador del equipo de Jackie Nava, y pues me invitó al entrenamiento, ¿no? Entonces fui algunas veces al entrenamiento, también me llevó a un lugar a ver entrenarse a La Bonita, ahí por La Libertad, y después él dije, bueno, tienes que ir con las bailarinas a decirnos, mira, puse estos pasos, y me dice, no, 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 no pongas los pasos uno al lado del otro. Entonces, Ujú. uno enfrente del otro. Entonces empecé Mm, a aprender la técnica del voceo, aprender qué hacían las mujeres diferentes. Y bueno, total, que terminé presentando esta coreografía no en un teatro, sino en un ring propio de box que ayudó a buscar otra técnica que yo estaba desarrollando trabajando con esta técnica en el salón de clases, que sí tiene una altura del piso ujú, y linóleo, a un ring que tiene forma de que rebotes más y hay más posibilidades de hacer otro tipo de movimientos o abordarlos en música diferente, porque ya no, ya puedes hacer más o menos con relación a la extensión de algo o un salto, ¿no? ujú, ujú. Entonces, pues eso es una panorama de lo que estoy haciendo en coreografía, sin dejar de lado que como coreógrafa, pues me gusta también hacer montajes de Giselle, de Cascanueces, de los grandes ballets, me siento bien haciendo montajes de ellos o ensayándolos, ¿no? Claro, claro. Sí, pero esta cuestión, como dices, de sacar también la danza un poco de un ambiente más, ¿qué se dirá? Pues donde esperas ver danza, ¿no? Y de repente ponerla precisamente en este ring, ¿no? De box, ¿no? De hecho, ahorita les estoy compartiendo algunas de las imágenes que muestran esta pieza. Y esa cuestión de buscar como espacios alternos, ¿no? ¿Y cómo viste la reacción del público, Minerva, en este sentido? Bueno, supongo que la gente iba en esta ocasión precisamente para ver esta danza, ¿no? Supongo, no, no es como que dijeran, bueno, vamos a ver box y de repente salió danza, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ¿cómo viste tú ahora sí que la respuesta del público al ver pues estas bailarinas, ¿no? En este ring. Pues mira, sí hice publicidad dentro del mundo de la gente del box. Para empezar, Ah, perfecto. Ajá. hay que empezar por ahí, ¿dónde está la gente del box? Porque sí, he tenido interés en buscar otros públicos. Por ejemplo, creo Ujú, que esta obra se hizo dentro de Cuerpos en Tránsito, un 5 de mayo, creo, ujú. hace ya unos 2018 creo se hizo. Sí, más o menos. Eh, el Tu pregunta del público me encanta porque me emociona mucho platicar esto porque es otro gran aprendizaje, ¿no? Porque independientemente de que hagas la publicidad fuera de los medios tradicionales, donde tú sabes dónde están los chats de danza y todo Ujú, eso, ¿no? Los ujú, Facebooks y todo. Eh, pues sí, al empezar la función,
empezó más que una función, fue como un performance. Los primeros minutos eran como un performance, donde yo anunciaba, para Ujú, empezar, una mujer anunciando el box y les pedí mm. cómo anunciarlo, cuáles son las palabras que ustedes reconocen, que se dicen, ¿no? No con esta solemnidad que hacemos en Sí, el sí, sí, teatro. como si estuvieras en una pelea de box. Exacto. Entonces, no te creas que yo medio estaba así como que nerviosa porque tienes que hablar, gritar más, ¿no? Ujú, Entonces dije, bueno, como maestra, que me oigan así que cuando doy clases en espacios abiertos, ¿no? Eh, y iniciaba el performance dos jóvenes pugilistas, de verdad, mm. ellos eran, y ellos también trajeron su público, Ah, ok. porque eran jóvenes talentosos que ahorita están ya pues en el mundo del boxeo y ahí empezó la función. Y ya entran los bailarines, ya propiamente hay una coreografía que la gente de danza que fue reconocía como coreografía. Lo curioso del público, a tu pregunta, es que el público de danza tiende a ser un poco más callado, a ver la danza y a esperarse el momento que piense que cerró algo, una idea, y aplaudir Ujú, con las manos, pues se aplaude con las manos, ¿no? Eh, pero en el momento que empezó este evento con un performance, el público ya empezó a reaccionar y a gritar, dale, no te dejes, y que eso, y los de danza, gente que yo conocía y otros que no conocía, o familiares, o lo público que se interesó ir a ver esta cuestión, que dijeron, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí. Eh, estaban como viendo, al final de la función se hizo un híbrido entre cuando estaban bailando algo muy poético y había líneas que la gente decía, no, creo que aquí no debo aplaudir porque está levantando la pierna con estirada y con empeine, o sea, punteando y se quedaban callados. Y luego cuando empezaba la música más eh, rítmica, ya hasta con los pies hacían el ritmo y dije, mira los de danza, qué extrovertidos, dije yo. Al rato estaban todos haciendo un relajito y al rato todos callados. Entonces fue la obra que los fue llevando, la música que los fue llevando, el texto que los fue llevando eh, y a cómo, porque hay una parte solemne que trata de cómo sobre un boxeador que murió a causa de un mm, golpe. ujú, Entonces, siempre hay como una reflexión en mis coreografías sobre los retos de la vida y los retos del oficio que estoy tratando dentro de la obra. Entonces, el público fue para mí de lo más emocionante y los bailarines estaban, pero si bajaron extasiados, es que, ¿cómo que nos gritaban? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo el otro? En un relajito y todo el mundo muy, muy a gusto y muy, muy, muy bien, ¿no? Me encantó eso. Esperar 3 meses para darme la sorpresa que lo que me iba a llevar mucho de esa noche fue el público, ¿no? claro. La reacción. Y además para los bailarines es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Que como decías, pues ahora sí que la sala está callada hasta que acaban y aplaude el público, ¿no? Y punto, ¿no? Bye. Pero en este caso, más bien esta cuestión de interactuar tanto, ¿no? Y yo supongo que eso también como bailarines, así como estás recibiendo estímulo todo el tiempo dentro de la danza, ¿no? No nomás sabes que te están viendo, sino que también está interactuando el público contigo, ¿no? Entonces, Y además acostumbrados el aplauso, el ujú, silencio, ujú, pero al grito, a la frase, a la porra, ujú. al, a la porra me refiero cuando dice, dale, dale, eso es como una porra, Mm, ¿no? ujú, ujú, sí, sí, sí. Entonces, era un público que estoy segura que tanto los de danza, aparte porque estoy segura porque me lo comunicaron, ¿no? Eh, eh, que, que vieron al otro público, lo reconocieron y decidieron unirse
y decir, ok, vamos a reaccionar como tú estás reaccionando porque tú eres el que sabes de box. Y ellos decían, bueno, pues vamos a reaccionar como tú porque tú eres seguramente de danza porque nunca te he visto aquí en las peleas de box o te vi como estás, como sabes, conexión, como que parece que has de ser de danza. Ujú. Y, y esa comunicación entre esos dos públicos, ¿no? Terminó siendo uno muy ecléctico, que es algo que pues me llama mucho la atención. Claro, pues qué interesante, pues también experimento, ¿no? Y con respecto al público en este sentido, Minerva. ¿Y esta pieza, el público la puede ver en algún lado? ¿Hay alguna grabación de esta pieza o algo? ¿O la pueden encontrar en línea? Hay muchas fotografías y creo que sí la tengo en YouTube. No sé si Ah, la tengo en privado, pero, o la tengo público, pero bueno, la voy a... sí, en caso de que esté público, pues ahí me pasas el enlace y se los dejamos aquí en la caja de descripción para que Ah, puedan muy verla bien, por ahí, muy ¿no? bien. Y bueno, Claro que que sí. esto de, bueno, Cuerpos en Tránsito, pues es un festival, ¿no? De danza que se hace cada año, si no estoy mal, ¿sí? Y bueno, supongo que el público pues también estará mucho enterado de que pues está este evento. Para los que no están enterados, pues que cada año se presentan. Minerva, en este año, ¿ya tienes alguna idea de cuándo se va a presentar? ¿Van a participar como Sí, así es. compañía? A nosotros nos va a tocar presentarnos el día sábado 27 de abril a las 5:30 en la sala Federico Campbell. La entrada es libre y va a ser un evento que tiene una duración aproximada de 1 hora, hora 10, en la cual los primeros minutos van a ser destinados a hablar con George Willis, Gene Isaacs y su servidora, reflexionando sobre qué o cómo han sido nuestras colaboraciones binacionales entre San Diego y Tijuana en el ámbito dancístico. Jim propiamente podría hablar de su evento muy importante que fundó hace varios años, que se llama The Trolley Dances, que son funciones que se hacen en las paradas del trolley. Es una colaboración de San Diego Dance Theater, que ella también fue directora por muchos años, y, y con pues, el transporte de la ciudad de San Diego. Y George Willis, pues es un fundador de danza moderna y del departamento, uno de los fundadores del departamento de danza de San Diego State University. Y ambos pues tienen conocimiento de lo que pasa en Tijuana porque ha hecho varias colaboraciones con grupos, con escuelas, con universidades de Tijuana. Y la segunda parte son 3 coreografías de mi autoría, una nueva y 2 ya de repertorio. También la nueva está interpretada por alumnas de la licenciatura en danza de la Escuela de Danza Gloria Campobello y es sobre el tema de qué significa ser mujer para ti, ¿no? Para esos jóvenes que la van a interpretar. Y la otra se llama Duet Cero y me planteé una pregunta relajada, que es que si Tijuana y San Diego tuvieran un carácter, una forma de ser, Ujú. ¿cómo la representarías en movimiento? Entonces son 2 jóvenes bailarinas del grupo de danza Minerva Tapia que van a interpretar esta coreografía de Duet Cero y termino con la obra Padres, padres no de los juegos de béisbol, sino los padres de que no sería raro que porque ahorita ando con el fútbol femenil, estudiando el fútbol femenil para futuro hacer algo. Eh, Padres me refiero que es un segmento de una coreografía que se llama Juanito Saint of the Migrants. Es una obra muy larga, pero saqué el segmento de los padres de Olga Camacho, quien muriera um, uh, pues, por un asesino. Y es el momento que los padres se negocian el dolor, si es que se puede,
o se recriminan por qué la niña salió al mercado, por qué la niña salió de tiendita y quién la descuidó. Y ese momento difícil eh, eh, que, que posiblemente, como yo me lo imagino, pudieron haberlo pasado, ¿no? Ujú. Entonces, esta obra es la que cierra, estos 60 o un poquito más de 60 minutos de participación, es entrada libre, así que los invito, es una oportunidad para ver el trabajo de estos bailarines que ya son colegas míos también, porque son maestros, son bailarines, Melissa Loza, Gustavo Nava, Alejandra Ramírez y mis alumnos de prácticas coreográficas 1 y 2 de la licenciatura en danza de la Escuela de Danza Gloria Campobello. Así que, y una oportunidad para escuchar a Gina Essex y a George Willis. Perfecto, pues ahí está la invitación. De hecho, ahorita les estuve compartiendo aquí el cartel para que tuvieran la información y pues bueno, vayan este 27 de abril ahí al Secut, ahí están viendo la hora y bueno, ya Minerva nos platicó de todo el programa que va a estar ahí, entonces, pues bueno, para que se hagan un tiempo y puedan ir pues todo el público, ¿no? Pero pues también seguramente va a ser como muy interesante para las personas que pues a estudiantes de danza es como una gran oportunidad, ¿no? Precisamente como de escuchar a todos estos ponentes también, ¿no, Minerva? Entonces, bueno, pues también todos aprovechen y también, obviamente, al público que le encanta la danza y al que no también, para que se den una vuelta y vean qué se está haciendo precisamente en este intercambio, pues San Diego, Tijuana y bueno, con todas las puestas en escena que está haciendo Minerva Tapia. Bueno, ahí está la invitación. Muchas gracias pues, por compartirnos esta información, Minerva, y pues que vaya todo el público. Y bueno, esto es con respecto a este festival que viene, Minerva. Ahorita nos estabas platicando que estás, bueno, obviamente seguramente estás trabajando muchas otras piezas y continúas con tu investigación de danza, etcétera. Ahorita me llamó la atención esto que decías de que también estás involucrada en el fútbol femenil, estudiando también a ver qué piezas salen también a partir de eso. Entonces, pues bueno, a mí ahorita me da un poco de idea que mucho de lo que te va pues suscitando este interés por el deporte, ¿no? Cómo involucrar el deporte en la danza es porque pues finalmente es movimiento, ¿no? Es corporalidad y cómo hacer esta mezcla, ¿no? Pues digo, ya ahorita nos platicaste con la del box, ¿no? Pero bueno, ahorita que también viene esta cuestión del fútbol, pues supongo que también tendrá que ver, ¿no? Este interés por hacer este mix, ¿no? Entre estas dos áreas, arte y deporte, que a veces las vemos también como muy separadas, pero pues que no, realmente no son, ¿no? Sí, fíjate que antes de irme comentarles algo sobre esta nueva coreografía, es decir que Cuerpos en Tránsito este año cumple 25 años y es una oportunidad para, pues, llegar a ver todas las funciones, no nada más la de nosotros, sino que toda la semana va a haber funciones pues, de otros grupos que vienen de fuera, y internacional, nacional y local. Y para mí también es muy especial porque esta función está en el marco del World Design Capital, que el Ujú, proyecto fue aceptado para presentarse en Tijuana en abril, dentro de este festival Cuerpos en Tránsito, pero también se va a llevar a cabo en septiembre en San Diego. Entonces se hacen las funciones en ambos lados de la frontera. ujú, Y bueno, ya pasando a lo de coreografía con, con, fut, con fútbol femenil, eh, el, los retos son diferentes al box, porque por ejemplo podemos empezar por algo sencillo que el, los espacios de entrenamiento son muy diferentes. ujú, Para empezar, algo sencillo que menciono es que en el box son dos, ¿no? ujú, claro, En el fútbol, pues ya es un equipo mucho más grande, ¿no? claro, Ya sí. solo equipo 11 o Ujú, 22 o más, y los referees y los espacios. Eh, lo que afortunadamente tengo la posibilidad
de hacerlo con calma, de disfrutarlo, porque, bueno, un coreógrafo tiene que estar listo para hacer coreografías y te dicen, maestra o coreógrafa o Minerva, Ujú, necesito una coreografía para esto. Uno, bueno, al menos en mi caso, a mí me encanta hacer coreografías de todo. He hecho coreografías desde 15 años hasta coreografías con bailarines profesionales de mm, compañías ya establecidas internacionalmente y con estudiantes, ¿no? Entonces, un coreógrafo creo que puede tener esa posibilidad, yo no sé si el gusto, pero esa posibilidad de hacer todo tipo de coreografías, ¿no? En todos los espacios. ujú. Y este de fútbol, pues ya llevo como, ya voy en mi segunda temporada de asistir al fútbol femenil. Eh, en específico, las funciones que he ido más son las de Wave de San Diego, porque si bien todo mi trabajo está porque me dice San Diego, Tijuana, sí, pero ¿qué has hecho en San Diego, no? Bueno, en Mm, San Diego he dado clases por muchos años en Miracosta College, en Southwestern College, he participado como bailarina, como coreógrafa en los trolley dances muchos años, he hecho muchas cosas, ¿no? ujú, Pero en lo que respecta a coreografía, creo que siempre ha sido como danzar la ciudad, ¿no? Danzar Tijuana, ¿no? Y a veces invito, ¿no? Por ejemplo, siempre recuerdo al maestro Álvaro Blancarte, ¿no? ujú. Que le dije que voy a hacer una obra que tenga, va a tener con las artes plásticas, pero en específico de su trabajo, es un homenaje a su trabajo. Entonces, pues lo que empezó, traer la bailarina o el bailarín al espacio donde él estaba trabajando y cómo hacía su cuerpo, se inclinaba, movía la mano y decía expolvorear. Y entonces de ahí partían también muchos movimientos que cuando el maestro Blancarte fue a ver la función, dice, ay, mira, eso hago yo. Ese movimiento y le daban un poco de carrilla, ¿no? Dicen, pues qué ágil se ve, maestro. Eh, ¿no? Entonces, es un aprendizaje el hecho de tener tantas colaboraciones y de hecho con la Orquesta de Baja California hice muchas coreografías originales, también en eso de danzar la ciudad, creo que viene también de un proyecto que se llama Transmutarte, donde varios poetas de la ciudad nos acompañaban a diferentes partes de Tijuana, desde la Estrella, que de hecho en la Estrella he presentado también un proyecto muy interesante y creo que por ahí en línea hay uno, donde me decían, ya me voy a cambiar un poquito de línea, pero Sí, no te en la preocupes. Estrella me decían los bailarines, ok, nosotros ensayamos aquí en el estudio, luego vamos, ensayamos a la Estrella para también incorporar el espacio en la coreografía. Pero dice, ¿y si se sube alguien? Y entonces yo le dije, si se sube alguien, son parte de la coreografía. Mm, El administrador de ahí me dijo, no se preocupe, maestra, si yo veo que por allá alguien que anda medio así happy, pues si sube al escenario, pues le vamos a decir que se siente. Le dije, no, 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 no le haga eso. Es su mm, espacio de ellos. ujú. Y yo, es más, yo quiero ver cómo van a reaccionar los bailarines si ya hemos hablado de esto. Y dicho y hecho, se subió una señora y hay un video por ahí que yo he compartido en Facebook, donde una señora se pone a imitar a la bailarina y lo hace de una manera muy, muy propia de su cuerpo, muy rítmico, muy enriquecedor para la obra, y después ya nadie se subió, se Oh, quedaron viendo la función todos. Fue muy, muy interesante. Es conocer Tijuana, es conocer otras formas de baile, es conocer la importancia de la danza para la sociedad en diferentes estratos sociales que tú dices, bueno, en esa boda no se va a bailar. ¿Cómo que no se va a bailar? Entonces es cuando te das mm, cuenta de que es tan importante la danza para la sociedad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, si alguien sale cansado del trabajo, vamos a tomarnos una cerveza y a bailar un poco, ¿no? Distraerse, relajarse. Y no quiero hablar yo de la danza siempre como el aspecto lúdico y de relajarse, porque es mucho, mucho más que eso. claro. Pero Entonces, ujú. uh-huh. Bueno, perdón que te interrumpa, Minerva, pero bueno, yo también lo pienso así que se puede relacionar con la pintura, ¿no? En todo hay niveles de aprendizaje o niveles de expresión, ¿no? Entonces,
hay tanto las personas que nunca han agarrado un pincel y quieren ir a pintar, ¿no? Y entonces yo creo que lo mismo es la danza, ¿no? Que es algo como inherente a nosotros, o sea, sepas o no sepas, tienes cuerpo y lo puedes mover, ¿no? O sea, no importa eso. Y hay, como dices tú, pues hay investigación, y hay cosas más formales, y hay técnica, y hay muchísimas más cosas, ¿no? Es un mundo enorme, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que lo que alcanzo a entender de lo que me dices, que pues es para todos, ¿no? Como pues todo el arte es para todos, ¿no? Y todos lo hacemos diferente de acuerdo a nuestras, ¿qué será? Pues no sé, intereses, ¿no? Hay gente que querrá especializarse en algún baile, que diga, yo quiero ir a bailar y bueno, me voy a meter a las clases de baile, o hay gente que yo quiero ir a bailar y punto, ¿no? Y no me importa si no sé bailar, y ya. Sí, es una forma de hacer comunidad, es saludable, tiene mucha, pero creo que hemos hablado de eso sobre las bondades de la danza, pero también hay otras que son bondades, pero que es más difícil como identificarlas, ¿no? Como el hecho de hacer comunidad, como el hecho de conocer a través de la danza sobre un fenómeno social, Ujú. como el hecho de saber que algo que tú piensas que sabes qué es, que de repente te den ejemplos y digas, mira, es que realmente la danza es reveladora en muchos aspectos de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Claro. Y es muy, muy interesante el registro yo a través de la danza he conocido de frontera, a través de la danza he conocido del avance del material de la tela para la Mm, danza, he conocido de economía también, claro. que hay un mundo de la danza que es muy visible en ese aspecto, ¿no? He conocido que para sociedades, digo, si tú le dices a tu hija, quiero ir a bailar, y ella te dice, hoy no, porque tengo tarea, hoy no, porque estoy cansada, tú dices, está bien, ¿no? Pero si pasemos años anteriores en el mismo territorio que ahora es México y que era indígena, había una casa que era de canto y música, Ujú. sí, y el hecho de aprender esa danza, si te equivocabas, pues te daban cuello, como dicen, ¿no? O sea, morías, porque eh, esa danza, si tú la hacías como querías, podías alejar al blanco o podías a lo mejor ganar una guerra, ¿no? Ujú. Entonces la danza pierde, por una parte, esa fuerza en la sociedad religiosa y de creer que a través de una danza vas a ganar una guerra, pero gana en otros aspectos más populares, más macros, más eh, actualizados en el aspecto de que pues, las sociedades van cambiando, ¿no? Y se van transformando esos poderes que están por ahí, pero ahí están, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Minerva, por todos tus comentarios. Y bueno, ahorita que estaba también pasándoles las imágenes aquí al público, Minerva, tienes este libro de Danza y Fronteras. No sé si nos quieras platicar un poquito más sobre este texto y bueno, y cómo también lo pudiera adquirir el público. Sí, bueno, este texto habla de la producción de danzas de danzas contemporáneas que aluden a la frontera, en específico la de San Diego y Tijuana, Ujú. pero también alude a la historia de la danza de Tijuana, un poco a la historia de la danza moderna, eh, que se ve reflejada a nivel en Estados Unidos y en México. Habla son 5 capítulos, habla de lo que es el fronterizo también, tiene anécdotas muy locales, pero que pudieran interesarle también a gente que no es de la región. Ujú. Y fue mi proyecto de tesis y de grado de doctorado, y con el tiempo le fui quitando pues todo estas características de lo que es una tesis, le fui haciendo unos cambios, lo fui haciendo más chico, tiene fotografías muy lindas de, de pues de fotógrafos de Tijuana que han hecho fotografía de danza. La,
Creo que es un buen acercamiento para reflexionar sobre la cultura dancística, sobre reflexionar qué es una forma de abordar la danza a través de estudios críticos de danza. Eh, y lo pueden adquirir en la librería del Secut, que es la que está dentro de la estructura, no de la bola, sino la tienda del Secut, así le llaman, la tienda del Secut. Ahí lo pueden adquirir, o en Amazon Estados Unidos. Y creo que sí se lo recomiendo. No, claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si también aquí en la caja de descripción les voy a dejar el enlace a Amazon también para los que quieran ahí, comprarlo en línea, pues ahí se los dejamos, ¿no? Ahí a la mano. Y esta cuestión de, bueno, esta ahorita nos decías que es como parte de, bueno, fue lo de tu tesis de doctorado, que bueno, ya lo fuiste, ajustando, digamos, como para el público, ¿no? Más en general de la danza, o bueno, en general. Y ¿tienes ahorita también algún proyecto de algún texto, Minerva? Ahí tienes muchísimo trabajo, pero no sé si también dentro de todos tus proyectos está algo también de escribir otro libro, o más bien como que sobre tus mismos proyectos seguramente a lo mejor vas a ir después haciendo textos, ¿no? Sobre todo lo que vas haciendo, no sé. No, sí, estoy muy emocionada porque sí tengo varias cosas. Estoy esperando, por ejemplo, que se publique un texto sobre danza y tecnología, la relación Mm, entre danza y tecnología. Y tengo otro texto también que estoy esperando que se publique sobre la danza contemporánea. Ahora sí, hablar más de la danza en Tijuana en general. mm, Sí hablo bastante de la danza contemporánea, pero sí es un análisis más abierto de lo que se ha hecho en danza en Tijuana, ¿no? Es más enfocado en Tijuana. También estoy esperando que se publique un libro donde participamos varias doctoras en danza y antropólogas que tiene que ver con la danza y el uso del humor. mm, Y yo presenté una coreografía sobre las danzas de Chaplin eh, con, en el 2015, y de ahí fui desarrollando mi forma de entender qué hace el humor dentro de, de la danza. Y en específico para mí fue un reto, porque siempre mis coreografías han sido, tienen pues un tema triste, a veces reflexivo, duro, eh, eh, y pues trata no solamente del área de la comedia, de la risa, de la sonrisa, sino que dentro de un contexto fronterizo. Y cuando a mí me dicen fronterizo, yo ya veo retos, ¿no? Entonces, me abrió un mundo también de pensar de las bondades de vivir en una frontera. Entonces, me empezó a abrir ese espacio de por qué no también, y tengo pues tela de dónde cortar. Digo, creo que soy una persona que está contenta de vivir en la frontera y de verle y poder ver también las cosas positivas que es ser fronterizo. mm, Y entonces ya son esos tres que son artículos, y estoy escribiendo un libro sobre Margarita Robles, que es mi madre, que es el que me lleva más tiempo, y por ahí también ando apoyando otros proyectos de otras personas en lo que respecta a la licenciatura en danza y en danza. Entonces sí, pues me la paso mucho escribiendo y haciendo investigación, dando clases y haciendo coreografía. Mi mundo ahora sí que suena cursi, pero mi mundo es la danza. no, pues totalmente, ¿no? Totalmente inmersa, Minerva, pero pues es la única manera de realizar, ¿no? Los proyectos de que ahora sí que se cuajen, de que se hagan y que salgan, ¿no? Finalmente, mucho trabajo.
Muchas gracias, Minerva. Pues estaremos al pendiente. Ahí les dejé las redes de Minerva. Ahí está su Instagram, pero bueno, también en la caja de descripción vamos a dejar otras de las que también aquí nos está compartiendo Minerva para que estén mucho más empapados de su trabajo, más al pendientes y obviamente pues de sus publicaciones para que cuando hay alguna puesta en escena o si sale un artículo, bueno, todo lo que ya nos mencionaste, Minerva, pues que el público pueda estar como muy al tanto, ¿no? De lo que estás sacando nuevamente. Em, pues mira, ya se nos acabó el tiempo, Minerva, pero ¿qué te parece si en estos últimos minutos, pues tú te quieras, bueno, si te quieres tú dirigir al público, ahora sí que compartir lo que tú gustes con el público, ahora sí, libremente. Hola. No, pues ante todo, pues desearles que estén bien y en segundo me encantaría que nos acompañaran el sábado 27 de abril a las 5:30 en la sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana en el marco de Cuerpos en Tránsito y The World Design Capital a esta función pues ecléctica y dinámica. Creo que sí les va a gustar y les lanzo una invitación y Noemí, me encantaría verte por ahí también. Claro que sí, Minerva, muchas gracias por la invitación. Y pues, pues por favor, ahí muy al pendientes de los eventos, vayan, asistan, además es entrada libre, ¿no? Vayan, lleven a la familia, lleven a sus hijos también, porque bueno, siempre esta cuestión de poder conocer, ¿no? Este mundo de la danza desde chico, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué tal si alguien siempre por ahí ya encuentra su vocación desde muy chiquito, pues mejor aún, ¿no? Y bueno, para todos, ¿no? Porque nunca pues nunca es tarde para comenzar, ¿no? Con el mundo de, ya sea practicando, en este caso la danza, o viéndola, ¿no? Entendiéndola, compartiendo, bueno, tantas cosas. Y pues gracias por el trabajo, Minerva, que haces con tu compañía de danza y bueno, con todos tus colaboradores toda la investigación, porque bueno, siempre es como muy, bueno, siempre es importante estas investigaciones académicas, formales, precisamente que vayan dejando pues este registro sobre lo que se está haciendo y pues obviamente investigaciones mucho más profundas, ¿no? Para tanto académicos como para estudiantes y bueno, en fin, para todo el público en general, ¿no? Así que pues muchas gracias Minerva por venirnos a compartir pues te deseo todo el éxito, como siempre, Minerva, y pues que continúe este gusto y este amor que ahorita nos transmitiste por la danza. Nos estaremos viendo pues próximamente. Y pues público, muchas gracias, gracias por estar aquí en la plática. Ayúdenos a compartir, a difundir para que más gente conozca el trabajo de Minerva Tapia y de todos los artistas que pues con los que conversamos aquí en el programa, artistas mexicanos con mucho trabajo aquí en Baja California, obviamente. Así que pues nos vemos en el siguiente lunes con otra plática. Minerva, que pases un bonito día. Bonito día a todos.